Bienvenidos a vuestro canal Madridismo Siglo XXI. Estamos con el profe Rubén. Vamos a analizar pues todas las novedades, la última hora del Real Madrid. Bueno, después del partido contra el Rayo Vallecano contra Anfield y con un Endrick que solo ha jugado tan solo 11 minutos, hay lío en el Real Madrid. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, sí, ¿cómo te va? Pues mira, aquí sufriendo como tú de una semana que la esperábamos muy positiva y lo positivo es que seguimos siendo líderes, que en UEFA, o sea, en Champions League estamos en los 8 primeros, pero hay dudas, ¿no? Con este Madrid o no. ¿O es la prensa que es muy exagerada y que estamos exagerando mucho, como siempre, todo lo que rodea al Real Madrid? Bueno, yo creo que hay un poco de todo, pero sí que es verdad que los dos últimos partidos te dejan un poco preocupado, ¿no? ¿Tú qué vistes en el partido de ayer del Rayo y en el partido, o sea, cosas comunes que hayas visto en Anfield y en Vallecas siendo dos partidos completamente diferentes por los rivales, por el entorno, por el campo, por un montón de cosas, pero desde el lado del Real Madrid, ¿qué has visto que puede ser común? Hombre, común parece ser que no nos falta creación, ¿no? Nos falta creación, un jugador que cree y el jugador así en la plantilla que tenemos más creativo puede ser Ceballos, porque yo creo que Güler, que a mí me parece un fenomenal jugador, parece que se le queda un poco corto cuando llegan y le presionan mucho. No sé, no tiene todavía los automatismos de un mediocentro creativo. Es que yo creo, Entonces, para mí, se está empeñando Xavi Alonso, creo que es uno de los errores que está cometiendo. No va a ser mediocentro Arda Güler, no tiene movimientos de mediocentro. Es un media punta, no tiene además ese físico que requiere un medio centro. Para mí no es medio centro. Lo que pasa yo es cierto creo, que Dani Ceballos, que ha jugado tan solo 391 minutos esta temporada con el Real Madrid, tampoco es un perfil que a mí me emocione para un Real Madrid como medio centro. sí, Ceballos se te puede quedar corto. Además, con esas, parece que cuando mejor está, le llega una lesión. Pero yo creo que Guller sí puede serlo en un futuro, pero hoy por hoy creo que le falta para llevar la batuta del Madrid, creo que le falta un poco en los partidos grandes y cuando le presionan mucho, creo que que hoy por hoy todavía está un poco verde. Lo que pasa que también bueno, hemos visto estos dos partidos es que Mbappé no ha estado y eso lo nota el Real Madrid porque no ha marcado goles, porque si nos vamos a los goleadores del equipo, esta temporada Mbappé ya lleva 18 goles en todas las competiciones. Vinicius 5, Arda Güler 3, Bellingham 3 y luego hay 4 con uno, pues Carreras, Militao, Mastantuono y Camavinga y Brahim Díaz. Es muy poco. Es un Sí, bagaje muy pobre, ¿no? parece que si no marca Mbappé no marca nadie, ¿no? También está muy concentrado el gol sobre Mbappé. Entonces, a eso hay que mejorarlo y que haya más jugadores que participen del gol. Bellingham, Vinicius. Hombre, Bellingham yo creo que es uno de los claros, porque además lo que pasa es que se ha perdido muchos partidos al principio de temporada por la lesión, pero y ya ha sumado 3 goles, pero es cierto que el resto aporta poco de arriba, es decir, quitando a Vinicius, pues es un Brain un gol, bueno, ya Güler que lleva 3, pero lo que ayer en las redes sociales más se quejaba la gente era la falta de actitud e intensidad del equipo. Aparte de esa falta de creación en el centro del campo y de dominio, de que tiene que ser el Madrid, al final tienes que dominar el partido y tienes que someter a tu rival. No le sometió al Rayo Vallecano, hizo que el partido fuera de ida y vuelta y encima, en momentos, lo que acusaban al equipo de Xavi Alonso era una falta de actitud que recordaba a la última dantesca etapa de Ancelotti. Sí, nos recuerda un poco al Madrid de Ancelotti, al Madrid del último año. Es increíble también que, por ejemplo, Baliu parezca Cafú. Al final nos hizo un montón de peligro. Hay que bajar con él. El extremo de la banda tiene que ayudar cuando sube el lateral, porque si no, sometes a la defensa
a un problema. Es que ayer nos hizo mucho daño. A mí me Pero parece que ayer ¿a quién le librabas? Porque escuchando, ayer no pude ver el partido, estaba fuera. Por cierto, lo escuché en Onda Madrid, que hay mucha gente que pregunta, oye, joder, no quiero escuchar partidazo de qué, pues no soporto tiempo de juego, no soporto tampoco la SER. Pues Onda Madrid es donde mejor se escuchan con mucha diferencia los partidos de Real Madrid. Pero vamos, sin ninguna duda. Onda Madrid. es, Perdona, Rubén. es aconsejable escucharlo en Onda Madrid que en otros sitios. Yo Bueno, también, a veces. lo que te decía, ¿no? Que en, en las redes sociales acusaban a una falta de actitud, de compromiso, de intensidad de prácticamente todo el equipo. No sé si salvarías tú a alguno ayer de todo el equipo, pero era muy generalizado. Sí, hombre, a mí me gustó Asencio, jugó bastante bien, pero es que quitando a Asencio, ¿a quién salvas? Es que Brahim fatal, no aprovecha las ocasiones que le dan. Pero es que Brian, Camavinga, Brian le pasa muchísimo, ya le pasaba la temporada pasada, es decir, cuando se gana el puesto de titular y sale titular, adiós. Es decir, sale es muy bien cuando tiene esos 30 minutos porque revoluciona el partido, revoluciona el Real Madrid, un tío que se ofrece técnicamente muy bueno, muy directo, pero cuando sale de inicio, nada. cuando es titular no marca diferencias. Camavinga tampoco aprovecha las ocasiones. No sé, es que se me queda el Madrid muy, muy pobre. Lo que pasa con Luego, esto, lo que lo- estaban lo- criticando lo- mucho luego era, cuando haces un cambio, se monta la Mundial, entonces parece que vemos a un Xabi Alonso atenazado y que no pone a calentar a Gonzalo, a Hendrik por miedo a las vacas sagradas, porque hay tres que son Mbappé, Vinicius y Bellingham que no les puedes quitar. mira, te voy a decir, y eso que Tchouaméni no pudo jugar este partido, los que más minutos han jugado, quitando a Courtois esta temporada, ¿vale? Kylian Mbappé, que le ha jugado prácticamente todo, menos 40 minutos, lleva 1.400 minutos y lleva dos partidos mal. Álvaro Carreras lleva 1.342 minutos. Fede Valverde, 1.261, que otra vez tuvo que pedir el cambio. O sea, es que no acabo de entender. Tienes un equipo con un banquillo muy, muy amplio, muy profundo y no haces cambio. Luego está Tchouaméni y luego Vinicius Junior. Pero bueno, incluso Arda Güler y Militao y Hausen están por encima de 1.000 minutos todos ellos ya, a estas Lo alturas de de, temporada. lo de Valverde merece una mención porque es que lleva tocando. Primero sale mal del partido contra el Liverpool. Ya pide el cambio. Está tocado en la parte posterior del muslo. Ya he visto que está 10 días de baja y que no va con Uruguay. Menos mal. Pero ya le notas que tiene un problema, que se está tocando la parte de atrás. Pues saca a Arnold antes. Cuando le sacas muy tarde y los centros de Arnold, que lo mejor que tiene son los centros que pone, no tiene un rematador. ¿Por qué no sacas, cuando sacas a Arnold, sacas también a Gonzalo para que pueda hacer un remate de cabeza ya al final? Es que parecía que iba a ser diferente por cómo apuntaban maneras, que apuntaba que hacía cambios mucho más rápidos y tal. Pero es lo que te decía, le estaban cuestionando mucho en las redes sociales los cambios, que tarde y mal. Claro, luego es cierto que, bueno, a Dani Ceballos le ha dado muy poco chance este año, a Gonzalo nada y a Endrick aún menos. Pero claro, tienes a un Rodrigo que está como apático, le sacas y cada día y cada partido da la sensación de verdad de decir, chico, tienes 24 años, no puedes estar tan apático saliendo 30 minutos. Cada partido es peor. El de Rodrigo cada vez aporta menos. Es tremendo lo de este chaval, cómo está en decadencia, ¿no? Con esa edad, y tenías que salir y con el otro equipo cansado debería marcar más la diferencia y ser más en el uno contra uno, irse más de su rival, pero no consigue hacer jugadas ni eso, ni Comentaban crear ayer ocasiones.
Rubén, no sé si Luego, estás de acuerdo o no, luego que también pasa eso, que cómo vas a hacer, dices, hace los cambios tarde, pero es que cuando hace los cambios, por ejemplo, con el de Vinicius, con el Barcelona, y llega, haces el cambio, se monta la Mundial, sale el tío haciendo eso, y luego todas las redes le critican muchísimo, con lo cual ahora se le ve atenazado y dice, pues a esta gente no le puedo quitar. no, pero no, fíjate, no creo que vaya por ahí. Lo que pasa, yo creo que el problema que tiene Xabi Alonso es que no confía. Es lo que te decía, es decir, no confía en Hendrik nada, no confía en Gonzalo, cada vez confía menos en Rodrigo, no confía en Dani Ceballos. Sí. Está empezando a partir la plantilla, que es a mí lo que me da miedo un poco es que en lugar de meter cambios que le ayuden a que estén todos enchufados, A que la plantilla sea más grande, se está empequeñeciendo la plantilla. Cada vez hay más jugadores que están sin ritmo. Pues ya tienes a un Gonzalo desconectado, Hendrik, que está pensando ya más en la cesión que en dar unos minutos buenos. aunque el entorno de Hendrix ha dicho que ellos no se van a ir cedidos este año por lo menos. Al final, Hendrik es muy claro, ¿no? Cuando enfocan al banquillo, hay futbolistas que su cara es fiel reflejo de cómo están y el chaval Hendrik está diciendo, ¿qué he hecho yo para merecer esto? O sea, para jugar tan solo 11 minutos, cuando hay futbolistas porque al final, bueno, no todos los futbolistas van a estar bien todos los partidos, por lo tanto, va a haber momentos en que tengas que sacar a Hendrik, que tengas que sacar a Gonzalo, que tenga que jugar el titular Dani Ceballos, que lo siento mucho, que si Brahim está haciendo un mal partido aunque le haya sacado el titular, pues como hizo con Hausen en el descanso, te lo fundes. Y si tienes que hacer tres cambios en el descanso, haces tres cambios en el descanso. No pasa absolutamente nada. Pero claro, Efecti- yo creo que el efecti- problema es que cada vez confía mucho menos en el banquillo que tiene. Que ese es un problema adicional. Sí, sí, efectivamente. Tienes que estar. Cuando ves a Hendrik en el banquillo, es que no te transmite la sensación de que pueda salir ahí con ganas y fuerza. Le ves ahí deprimido, el tío ahí encogido, y no te da la sensación de que este tío me salga 20 minutos y me revolucione el partido. Esa es la Le ves verdad. que le falta bueno, tiene la manta para echarse la siesta. Pero claro, a mí lo que me preocupa, lo que decían ayer también, que le hicieron una pregunta a Xabi Alonso, es que si el Real Madrid emocionalmente, con la victoria del Barça, ha pensado que ya estaba todo hecho. Y que desde entonces tal, hombre, no coincido porque entonces contra Valencia hizo buen No, partido, ha hecho partidos buenos contra el Villarreal, contra el Barça, contra el Valencia. Eh, yo sí creo que es más accidente lo de Liverpool porque al final es uno de los campos más complicados de toda Europa, con diferencia, con un equipo que se gasta no, y 500 que millones de euros en fichajes. Es decir, que por eso te digo, ¿estamos en crisis alarmante de juego o es un bajón normal porque también ha habido tres parones de la selección y hasta la fecha el Real Madrid estaba más o menos asimilando los cambios tácticos que había hecho Xavi Alonso? ¿Crisis no, o no crisis futbolística? hombre, hay una pequeña crisis. Yo creo que sí, no hay que alarmar mucho ni quemarlo todo, pero está claro que ya, sí, ya llevamos los partidos suficientes para pensar que hay un déficit de creación en el centro del campo. Luego, en el área, el único que entra y que la ocupa es Bellingham. En los últimos minutos siempre es muy bueno tener un cabeceador porque los equipos se te cierran mucho. Luego vemos que en esta liga los agarrones están permitidos, no se pitan, o por lo menos al Madrid no le pitan ninguno. Se tuvo, Entonces se es tuvo muy que cambiar la complicado. camiseta a Bellingham porque se la rompieron ese agarrón, ¿eh? Se la rompieron. Es que yo puedo entender a lo mejor que el árbitro de campo no lo vea, pero es que el del VAR es increíble que no vea esos agarrones, y Ayer es imposible remontar. sacamos un tuit de marca diciendo que para Pere Burrul, que es su árbitro de cabecera, y Pavel Fernández, que no había penalti, que era un forcejeo mutuo. O sea, yo es que ya, yo creo que muchas veces nos tratan por gilipollas, porque estás viendo tú la imagen y que un tío, por muy árbitro que haya sido, no tiene ni puñetera idea que me venga a decir que es un forcejeo mutuo. Oye, tío, de verdad, cállate, no me tomes el pelo porque me estás insultando. O sea, me estás insultando a mi Y inteligencia. Lo estoy insultan a tu, viendo. insultan a tu inteligencia, se está viendo
que Bellingham a lo mejor puede poner un poco la mano o tal, pero el fortejeo es tremendo el del defensa. Igual que tú haces una carga y por mucho que choques hombro con hombro, si tú metes mucha fuerza es falta tuya, porque se puede dar un choque, pero si tú metes una carga desproporcionada, pues te pitan falta. Pues igual en los agarrones, Pero si cualquier además si Bellingham forcejeo, estaba por delante del claro, futbolista del Rayo, le agarra, que mirando al además es que balón. se ve, Es le que agarra tan brutalmente que rompe la camiseta. miran al balón, el otro te agarra, te tumba y aquí no pitan nada. Es increíble que con el rollo de las manos, que cualquier cosa es mano tal, llega a los agarrones y hay barra libre. Es que no entiendo nada. Y teniendo una herramienta como tienes con el VAR, que puedes verlo y tal desde distintas cámaras, tú pita los penaltis. Ya verás cómo dejan de agarrar. Es que es Y voy a increíble abrir, lo de... voy a abrir un melón, Rubén. Hausen, Ábrelo. 20 años. ¿No crees que se le está dando demasiada responsabilidad? Es cierto que está lesionado Rudiger, que está lesionado Álava y que yo, insisto, con Álava, yo creo que Álava ya no es central para Madrid. El Madrid tenía fichado otro central o mirar en la casa. Pero yo creo que han expuesto tanto a Hausen que esto es como el pico, cuando estás en tensión vas a tope y cuando ya te relajas un poco es cuando caes enfermo. Pues le está pasando esto a Hausen, para mí. Sí, es verdad que de cómo empezó el Hausen, que empezó a este Hausen, es verdad que está un poco, ha bajado, ha pegado un bajón. Desde el día del Atlético de Madrid no es el Hausen que habíamos visto antes. Que También, tampoco era normal, te interrumpo, ¿eh? Tampoco era normal porque había llegado con 20 años y parecía que llevaba toda la vida jugando en el Real Madrid. Pero por eso yo creo que ahí Xabi Alonso, es cierto que las circunstancias, hay muchas lesiones, pero quizás está demasiado expuesto, ¿eh? es verdad que empezó muy bien y que ha pegado un bajón desde el día del Atlético de Madrid. También es verdad que los otros equipos, los entrenadores estudian mucho, entonces saben que es el que saca el balón, sabe que es el que rompe líneas con sus pases y cada vez vemos que le interceptan más, ¿no? Como que le han cogido un poco la matrícula. Pero es todavía joven y yo estoy deseando que Rudiger se recupere para tener un central más. Y eso que Asencio, como dije al principio, Asencio me jugó bastante bien. Bueno, vamos a ver. Creo que a Rudiger le queda poquito ya para aparecer. Eh, el problema es que tampoco cuenta con Álava, pero es normal. O sea, Álava ha generado muchas dudas siempre que ha jugado, con lo cual, bueno, pues tenemos un panorama. Tiene ahora 2 semanas. Fede Valverde se queda aquí, Courtois probablemente también, por la lesión. Pero bueno, tiene que el equipo. Lo que te decía antes. ¿Crees que ha podido influir mucho psicológicamente la victoria del Real Madrid contra el Barça y que se les haya subido cuando el Real Madrid fue No, tan superior con el yo, Barça? Porque fue muy superior. yo creo que no. Yo creo que saben que todavía están en construcción, que todavía no es un equipo redondo y por ganar al Barça, sabiendo que el Barça es un equipo muy particular porque ataca y deja mucho espacio atrás, saben que ese partido solo te lo encuentras el día del Barcelona. El día del Rayo no te van a dejar el espacio que te deja el Barça, no van a subir tanto la línea de defensiva y saben que la liga es eh, mucho defensas muy cerradas, espacios, ¿no? Al Madrid no dejan espacios porque sabe que en el momento que dejes espacios, Vinicius y Mbappé te pueden destrozar. Entonces es mucho defensas cerradas, mucho autobús y A ver, mucho, lo que pasa que mucho cerrarse. a ver, ese Dentro de empate. dentro de lo que cabe, que el Rayo no se cerró al final a lo mejor un poco, pero el Rayo atacaba. A ver, dentro de lo que cabe que es la cuarta salida a Vallecas que el Real Madrid no es capaz de ganar. Pero es cierto que, claro, has dejado ya, el Atleti está a 5 puntos nada más, el Barça a 3, me preocupa más el Atleti que el Barça. Eh, pero vuelve otra vez a ajustarse todo mucho, que después de la victoria contra el Barça parecía que habías metido ahí una distancia importante y sobre todo teniendo en cuenta que el Atlético de Madrid empezó muy mal la temporada.
Sí. Que por cierto, el Atlético de Madrid ya está en manos de un fondo americano, ya Gilmarín ha hecho el negocio del siglo, pero claro, Y se te ha complicado y tienes que ahora, los 2, 3 próximos partidos no puedes, te obligas a no pinchar. efectivamente, es tremendo el tema. Es así, se va a comprimir la liga y sí, es así. No, si no te pitan las jugadas, los agarrones, las cosas, es Eso lo complicado decíamos esta porque mañana, cuando en la previa decíamos, a el ver, hay que Madrid, contar que no te van a dar ni un solo punto, te van a quitar todo lo que puedan, por lo tanto lo tienes aún más complicado que el resto, eso es una realidad. el Madrid, está claro que a ellos les interesa que la liga esté apretada. Entonces, no interesa que el Madrid se vaya a 10 puntos y se acabe la liga. Entonces, hacen lo posible, las jugadas y tal, y las salidas fuera del Bernabéu, estamos viendo que nos van a dar problemas. Luego es eso, cuando no tienes un cabeceador que al final, tipo Joselu, que al final le cuelgas dos balones y se provocan ahí jugadas más peligrosas, es verdad que cuando te falta ese tipo de jugador, pierdes puntos, Fíjate, yo pierdes lo que fácil. veo, y Carvajal no es que sea el mega líder en el campo, porque hemos tenido capitanes, creo, mucho más líderes que Carvajal, pero al menos hacía ese rol. Hoy no está Carvajal y no veo a ningún jugador que se eche el equipo a sus espaldas. Típico futbolista que cuando las cosas están mal dadas, cuando hay intensidad por parte del equipo contrario, hay más faltas, el árbitro te está perjudicando, que haya un jugador con esa personalidad que diga, aquí está el tío, no hay, yo creo. Salvo que tú me digas, no, para mí tal, yo no veo ese líder en el Real Madrid. Debería, no, debería ser Bellingham, ¿no? Debería ser Bellingham el que hiciera un poco eso, pero a lo mejor todavía es pronto para él. Bueno, Bellingham tiene 22 Pero, añitos. Lo suyo sería Mbappé, pero creo que ese rol de Mbappé no es su rol. De Vinicius lo hemos pero hablado, no. Vinicius, por su personalidad, tampoco. Fede Valverde, Fede pero. Valverde. Fede Valverde puede ser. Yo creo que a Mbappé sería el jugador que más respetan los árbitros de momento. A Vinicius le tienen como muy pesado tal y creo que no le hacen mucho caso en las protestas y debería ser Mbappé el Lo que pasa es que Mbappé, que yo creo esa personalidad Valverde. de líder, o sea, es un grandísimo jugador, top 3 ahora mismo, o top 2 incluso del mundo. eh, pero yo creo que ese liderazgo no es un líder en el campo. No tienen por qué, los mejores futbolistas no tienen por qué ser líderes. Es No así. tienen por qué serlo, no tienen por qué serlo, muchas veces no han sido. Y bueno, hemos visto Sergio Ramos, habiendo jugadores a lo mejor mejores como que podían ser Cristiano, Kroos, Modric, pero el líder más así era Sergio Ramos, el que más hablaba, el que más arengaba a los jugadores antes de salir, para que no se duerman, para que estén enchufados. Es más Sergio Ramos que otros jugadores, que Modric, que Kroos, que eran otro tipo de jugadores, ¿no? Otro tipo de liderazgo. Fíjate, yo creo, además, ya pensando un poco en lo que decíamos, ¿no? Que no ha sacado prácticamente a Gonzalo, que no saca a Andric, no lo va a hacer, pero yo sí cambiaba el esquema un poco arriba. Vinicius derecha, Mbappé izquierda y por el centro Gonzalo Hendrick. En un partido solo, para probar, para ver cómo funcionaban, porque Rodrigo no está funcionando nada. Gonzalo es un tío que te va a recuperar balones porque además presiona, el chaval se deja el alma. Oye, vamos a probar algo diferente. A mí me gustaría que probara esas cosas, pero es que tú pones ahora a Vinicius a la derecha y vamos, te mete un incendio. Es que no, yo creo que los jugadores tampoco quieren dejarle libertad a Xabi Alonso para que él mueva ese tipo de cosas. Yo creo que a Vinicius le pones en la derecha y te monta mala cara y mala actitud. Mbappé Hombre, en la yo no izquierda, lo pues creo, ¿eh? Mientras juegue, yo no lo creo, ¿eh? no lo sé. Pero bueno, Yo, al final Xabi Alonso tiene que estar por encima de todo eso. O sea, se la tiene que pelar un poco, porque si no. sí, debería ser, pero, Pero pero fíjate, yo es no. que, fíjate, yo creo, porque al principio se hacía un cambio, yo creo que no confía. O sea, para mí,
el problema de Xabi Alonso es que no confía en lo que tiene porque claramente en partidos que han estado complicados, pues eso, no ha hecho esos cambios y el único que era, digamos, el 12 hombre era Rodrigo, Ibrahim, y tampoco es que estén especialmente bien esta temporada. Rodrigo está horrible. Eh, ¿Sabes? Sí, Pues no sé, complicado. cada vez la unidad B cada vez aporta menos. Yo el día del Español estuve en el campo y me estuve fijando porque Gonzalo fue titular, pero es que no le pusieron ningún balón, ¿eh? No colgaron un balón para decir, para que dijeras, a ver si le ponen un balón y el chaval vuelve a martillar, ¿no? Como en el día, como en el Mundial, que pegaba unos buenos cabezazos, pero yo vi algún desmarque alguna vez que la pidió y no le pusieron ningún balón colgado para ver si lo hubieran enganchado, ¿eh? Es Bueno, vamos a tremendo también. quedarnos con lo positivo por ir terminando, que estamos líderes, que ha habido momentos en estos partidos que hemos visto cambios, que hemos visto que el Madrid presiona arriba, que hemos visto una actitud diferente. Pensemos que ha sido este pequeño bajón, que al final es normal, y que el bajón tampoco es haya sido dramático. Que ha sido, ha perdido 1-0 contra Liverpool. Es cierto que gracias a Courtois, si no hubiera sido por más goles. Y en Vallecas ha sido un empate. Y en esos partidos que empatas en Vallecas, que el árbitro también tampoco es que te ayude, porque muchas veces se te traban durante la temporada, vas a tener partidos malos y si, claro, tienes un partido malo y el árbitro tampoco hace su labor, pues aún peor. Es así. Sí, hay que quedarse con lo positivo. Somos líderes, solo ha perdido un partido contra el Atlético de Madrid y ha empatado otro con el Rayo. Dos salidas difíciles porque el Rayo también en su campo es complicado y es un equipo muy trabajado, ¿no? Luego también lo que has comentado del Atlético de Madrid, que vaya negocio, ¿eh? Que te quedes con el club por cero euros y lo vendas y metas el pelotazo que vas a meter, ¿eh? Joder, lo de Gilmarín y Cerezo es tremendo, ¿eh? Y el Vaya pelotazo país. también, y a mí hay otra cosa que si hubiera sido el Madrid, ya lo hemos visto, ¿no? Con el parking que le han denunciado los conciertos. Si al Madrid el ayuntamiento le regala por 75 años la explotación de todos los terrenos que tienes alrededor para la ciudad deportiva, te va a dejar hacer un centro deportivo, un centro de ocio, un centro comercial para que lo explotes tú como el Atleti, ya te digo que si eso hubiera sido el Real Madrid, no sucede porque lo hubieran Sí. judicializado y le han regalado también todo lo más grande. O sea, por un campo como el Calderón, que ocupaba la mitad del río Manzanares, que era ilegal donde estaba, y es una realidad, porque hoy no se podría construir nunca un campo así, te han dado el Metropolitano, la ciudad deportiva alrededor, un pellizquito de lo del Calderón. Unos terrenos que eran del Atlético de Madrid y de Mao, de la empresa Mao, que no eran todo tuyos. No, 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 no. Y te han hecho un estadio. O sea, eso llega a ser al revés. Te Es permiten los increíble. conciertos porque a ver si se creen que la gente de las Rosas no descansa, no tiene que descansar la gente de las Eh, Rosas. la gente de las Rosas, hay barrios que tienen unas mejoras, ¿no? Como vivir cerca del Bernabéu y tienes unos derechos Bueno, lo que pasa es que y en unas todo lo que cosas se ha montado diferentes. Hay la barrios plata. diferentes. O sea, si vives en un barrio de Madrid, tienes unos derechos y si vives en otros, tienes otros. Es tremendo. Yo no he visto en ninguna ciudad que pase eso. No, Bueno, no, no entiendo aquí la, nada. cla- la clave es que Porque el que ha montado si no toda se la pueden plataforma hacer. de Rueda de Bernabéu, Rubén, es un socio del Atleti. O sea, Ya. quien abrió Twitter, plataforma del Ruido de Bernabéu, es otra persona del Atleti. Es decir, que al final yo no creo que sea más de barrios, creo que es más que si la gente pues se mueve, denuncia y se va a los juzgados, pues paraliza las cosas. En el caso del Atleti, Eh, nadie ha ido a Pero no denunciar sería la ciudad lógico. deportiva ni la ampliación de la M40 que le han metido a los vecinos 3 carriles debajo de sus terrazas y se permite Sí, sí, absolutamente todo. Es ese doble pero rasero. lo lógico es que si no se pueden hacer conciertos porque superan unos decibelios, no se puedan hacer en toda la ciudad. No en unos sitios sí, en unos sí, en el Wizzing sí, en el Bernabéu no. El Wizzing está en Goya
y también supera los decibelios y los vecinos de Goya son menos que los del Bernabéu. Es que a mí me deja loco. Pero bueno, ahí el pelotazo le ha pegado Gilmarín, que se va a levantar una Bueno, bueno. millonada. Pero bueno, a nosotros eso se lo permiten los socios del Atleti, que ya no son socios, porque el equipo humilde del pueblo está en manos de un fondo de inversión americano ya por el 57% y antes estaba más de un 30% en una empresa israelí también, que lo sepamos todos, que son las cosas que no se cuentan o se cuentan a medias o tal. Y el equipo Efe- humilde del pueblo ha gastado más dinero que el Real Madrid en los últimos 5 años en fichajes. Ujú. Efectivamente, están invirtiendo muchísimo dinero y bueno, al final hay más igualdad. Eso también lo No, tenemos si la que tener en igualdad cuenta. está muy. A ver, no, si la igualdad está muy bien. Lo que no está, lo que para mí no está bien es la doble vara de medir que tiene la prensa o que tienen las instituciones públicas, pero sobre todo la prensa, es decir, un Marca, un partidazo a la COPE y tal. O sea, lo que machacan y lo que pueden llegar a machacar al Real Madrid por todas estas cuestiones y abren Pero, portadas por lo del pero, parking, por lo de los conciertos y en otro estadio no dices nada, no, hombre, sé justo. pero, pero Marca, por ejemplo, Marca, ¿cómo va a criticar al Atlético de Madrid cuando tienes anuncios de su inmobiliaria a toda página o anuncios de Hombre, porque Cerezo? primero es su íntimo amigo, porque se van de barbacoas juntos, que hemos publicado ya más de una foto, junto también con el de Juanma Castaño. Pero es cierto que es íntimo amigo del director de Marca. La Liga, donde Gil Marín es vicepresidente, que también deciden estas cosas, riega de millones a Marca. Pues, y luego me viene a decir, por cierto, porque Marca otra vez, eh, aparte que mintió hace poco con lo de Vinicius, que dijo que se había dopado en plan coña porque era un Vinicius ciclista, y dijimos que el Madrid se estaba planteando denunciar a Marca. Ayer otra vez volvió a generar polémica con Vinicius cuando de Lamine Yamal, que se estaba todo el día tocando sus partes, mirando al público, escupiendo al público, como pasó en Brujas, como ha pasado en más campos, hablando al público, insultando al público, lo que hablan es que tiene personalidad y que, bueno, pues que es hasta elogiable y normal que al mejor jugador se le pite. Porque se le Sí. pita porque es el mejor jugador y a Vinicius se le pita porque es un provocador. Es la diferencia. Está claro, la diferencia es eso, que uno juega en la selección española y por eso se le va a blanquear todo lo posible sus actos y Vinicius, como no juega en la selección española y juega en el Real Madrid, se le va a exagerar todos los gestos que haga. Pero yo no Eso creo, va a ser fíjate, cajón. no creo que sea por la selección española, sino por el club que juega, porque Carvajal juega en la selección española y también hace poco se ha cargado el ambiente de la selección española cuando se vio claramente que el que volvió a provocar fue Lamine Yamal y que fue quien fue a buscar a, a Carvajal. En su día también no es tanto porque juega en la selección española, sino porque juega en el Barça. Y es que en todos los programas de radio y prensa escrita y televisión hay un porcentaje muy alto de culés y además de los culés que son muy acérrimos. Recalcitrantes, culés recalcitrantes y muy radicales que ocupan puestos muy importantes en los medios de comunicación y que son los que están eh, creando el relato del fútbol en este país. Eso está clarísimo. Hombre, y al final, mira, el Atleti fichó también a Oscar Mayo, que venía de la Liga, también ha metido a Alemania, o sea que además está fichando a determinadas personas que tienen mucha influencia en el fútbol actual. Por eso te digo que Y que y se llevan, Gilmarín está metido también y que a la del y PSG. que, y que se llevan muy bien con Tebas, que Tebas ahora mismo tiene todo el poder, porque Ya hablaremos tiene que sus manos, tiene en sus manos la Federación Española, porque este que ha venido, el Luján Luzán, ni sí. está, ni se le espera, y, y Tebas lo tiene todo en la mano. Era presidente de la Liga y ahora desde la vicepresidencia de la Federación Española tiene todo el poder y yo creo que hace, deshace, nombra a los árbitros que van a arbitrar en cada Hombre, partido. sobre todo y los horarios que lo llevan siempre perjudicando al Real Madrid hace muchos años. Pero fíjate, ya hablaremos tranquilamente, quedará
casi un día entero y estoy detrás de dos personas a ver si nos pueden venir a hacer una tertulia a cuatro, porque no acabo de entender qué ha hecho Tebas para llegar a tener, cuando además quien le puso ahí fueron los propios clubes, tantísimo poder en el fútbol español. Pero prometo una tertulia potente de este tema porque creo que da para hacer un análisis y hay mucha información del por qué Tebas es ahora mismo el único que controla el fútbol español y que además, por eso Laporta se ha puesto de su lado. Gilmarín hacía mucho que se puso de su lado y del lado de la prensa Yo creo y que está fue enfrentado a Florentino. desde el acuerdo de CVC, yo creo que el préstamo de ese dinero, yo creo que los clubes quedan en manos de Tebas totalmente. Luego, no sé, creo que el acuerdo de CVC vincula a Tebas de que tiene que seguir siendo el presidente de la liga, no le puedes quitar. Entonces, una persona que trabajaba para los clubes, ahora son los clubes los que están en manos de esa persona, de ese CEO. Por eso te digo, pero bueno, yo creo que hay mucho por detrás, nivel de votos, muchos voto cautivo de clubes que están en la ruina y que están en manos de Tebas para que no acaben en la ruina total. Y es lo que se ha movido, ha generado eso y ha generado además un enemigo común para todos, que es el Real Madrid, que es, oye, mira, todos contra Madrid porque Madrid no os quiere a ninguno de vosotros, el Madrid lo que quiere es tal, pero bueno, como te decía, no vamos a adelantar contenido, vamos a tratar muchos temas con Tebas y poco más. Rubén, cuídate, Venga, tú también. disfruta del día festivo en Madrid. Un abrazo. Venga, hasta luego. Y sí, un Chao. abrazo.